Ya está iniciando la grabación. Ya está grabando. Y bueno, entonces, pues comenzamos. Este, bueno, primero, muy buenos días y muchas gracias por reunirse a la sesión de coloquio de hoy. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Hugo Cabrera Ibarra. Él es matemático por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 95. Luego estudió la maestría y el doctorado en ciencias en el CIMAC ambos con especialidad en matemáticas básicas. Luego, a partir del 2001, es investigador de la División de Control y Sistemas Dinámicos en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT. Sus líneas de investigación están enfocadas en la teoría de nudos y aplicaciones de matemáticas. Y bueno, hoy tenemos el gusto, el placer de tenerlo aquí como nuestro ponente. Muchas gracias, estimado Hugo. Él nos va a hablar acerca de ideas básicas en criptografía. Adelante. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues voy a presentar aquí. Él nos va a hablar acerca de ideas básicas en criptografía. Adelante. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues voy a presentar aquí. Él nos va a hablar acerca de ideas básicas en criptografía. Adelante. ¿Sí se ve? Perdón. Sí, ya se está viendo. Sí, ya se vio, ya se ve tu presentación. Ok, sí. Bueno, pues primero que nada, ¿sí se ve? Perdón. Le puse ideas básicas en criptografía. Sí, ya se vio. Este tema que quiero presentar, pues es algo que nos hemos metido un poco, digamos, mi área es más la parte de topología, pero en este ánimo de meterme a otras cosas de matemáticas, pues he visto un poco de criptografía. Y bueno, el trabajo es conjunto con David Ibarra Granados, quien fue alumno mío de maestría, y Sergio Enrique Yarza Acuña, que él está en la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿no? Entonces, entre los tres hicimos este trabajo, y creo que lo que puedo decir es que, digamos, así como el panorama grande de la plática, es que en una idea muy extendida que hay en la parte de criptografía es que hay una serie de pruebas, ¿sí? de un organismo llamado el NIST en Estados Unidos, que ahorita no recuerdo qué es, pero a ver si ahorita lo tengo. Y mucha gente cree que esas pruebas, o sea, que si un generador de números aleatorio pasa estas pruebas, entonces ya es bueno para la parte criptográfica, es decir, es bueno para encriptar, y se basan básicamente en eso, es decir, crear generadores de números pseudoaleatorios, se les diría, que pasen estas pruebas. Y lo que hicimos en este pequeño trabajo, pues es utilizar el mapeo logístico, entonces ya es para tener un generador de números que pasa las pruebas NIST, pero al final veremos que incluso a pesar de que las pasen, podemos o sea, en muchas ocasiones romper lo que es el encriptado y obtener parte del texto cifrado, ¿no? Bueno, entonces como que eso es básicamente la panorámica de la plática, perdón. Entonces, bueno, pues bueno, lo que tenemos aquí, ¿no? La criptología en general, pues trata con problemas relacionados con seguridad del intercambio de mensajes. En particular se divide en dos partes, que es la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía, pues es la parte que trata de, dado un problema, perdón, dado un texto, cifrarlo y mandar la transmisión de esta información por un canal que se asume que siempre que es inseguro, es decir, no hay que pensar que el canal es seguro, sino todo lo contrario, hay que partir del hecho de que este canal es inseguro y que pues eso básicamente quiere decir que cualquiera puede tener acceso a la información que estamos enviando. Y bueno, la otra parte es el criptoanálisis, que pues es como ¿qué sería? Como el dual de la criptografía, ¿no? La criptografía trata de esconder el mensaje y el criptoanálisis pues trata de recuperar el mensaje a partir de tener el mensaje cifrado, y lo que se quiere pues es tener la clave o el mensaje original. Si se tiene la clave que se está utilizando, pues es probable que pueda seguirse utilizando para otros mensajes, ¿sí? O si no, a veces el mensaje original.
Y bueno, pues algunas de las aplicaciones de criptografía pues son ampliamente tratadas. Básicamente pues está que es no sé si todavía se usa, pero es un NetKey, que utilizan los bancos, mediante el cual pues cuando uno quiere hacer alguna operación en Internet, tiene que utilizar este aparatito para dar una clave. La página en la que uno está trabajando le da una cantidad de números, uno las mete en este aparatito y le regresa otro, y ese otro es el que tiene que meter a la página en la que esté trabajando para, pues, como certificar que efectivamente es uno el que está haciendo la transacción, ¿no? Pues otro ejemplo es en los teléfonos. Muchos teléfonos tienen cifrado para que la información que se maneje ahí pues no esté al alcance de todos. Si mal no recuerdo, tiene poco que, por ejemplo, WhatsApp, poco quiere decir, pues no sé, unos 2 o 3 años tal vez, que ya tiene un cifrado bueno. Supongo que antes no lo tenía y por eso en algún momento ya lo pusieron. Y pues ahí también está la parte de las compras en línea, que ahorita están muy en boga, ¿sí? Que pues lo que uno quiere es que no puedan acceder a nuestras la información de las tarjetas de crédito, para que no puedan hacer cargos indebidos a nuestras cuentas, ¿no? Entonces estos son 3 pequeños ejemplos de lo que se puede hacer cuando uno conoce más la parte de criptografía. Obviamente lo que nosotros estamos haciendo pues solo es un pequeño paso a tratar de entender cómo funciona todo esto. Por cierto, si en algún momento tienen una pregunta, pues me pueden interrumpir con toda confianza. Entonces, dentro de los varios problemas que puede haber en la parte de criptografía, pues una parte es la confidencialidad, ¿sí? Por ejemplo, otro de los problemas que puede haber es que alguien puede enviar un mensaje, una segunda persona lo intercepta, ¿sí? Y lo modifica y lo envía envía esa información al que lo debe de recibir originalmente, pero ya modificado. Entonces ese es otro problema para ver si es auténtica, o sea, si la información que se envía, que llega a uno, es auténtica, ¿no? Ese es otro problema. Nosotros trabajamos nada más por ahora en la parte de confidencialidad, es decir, que solo las personas autorizadas deben tener el acceso a la información. Esto básicamente quiere decir que si tenemos una clave para cifrar el texto en este caso, y yo lo envío, solamente la persona que tiene la clave para desencriptarlo lo debería de poder desencriptar. Entonces, bueno, eso es lo que nos estamos enfocando en esta plática. Entonces, básicamente de esto es lo que trata un criptosistema. Es decir, nosotros tenemos un algoritmo de cifrado, que es la parte que tenemos aquí, y pues el texto plano es lo que yo quiero enviar, una carta, un documento, fotografías, lo que sea, ¿no? Entonces el emisor tiene el algoritmo de cifrado, tiene el texto plano y tiene una clave, ¿sí? Es decir, mi algoritmo de cifrado recibe el texto plano y la clave, y una vez que tiene ambos, los cifra y los envía por medio de un canal que se asume inseguro. Como les digo, siempre puede estar la parte de que el Internet es inseguro. Entonces lo enviamos por aquí, y la persona, el receptor, que tiene el algoritmo de descifrado, pues tiene la clave. Entonces con la clave y el algoritmo de cifrado y el texto que ya fue cifrado, con esos dos, debería de poder obtener el texto plano. Entonces, si una tercera persona obtiene el texto cifrado por medio del canal inseguro, lo que debería ocurrir es que si no tiene la clave, no debería de poder ser descifrado lo que se envía, ¿no? Hasta donde conozco, luego, por ejemplo, hay muchas formas de que si uno interviene el mensaje cifrado, pues tratar de descifrarlo, ¿no? Por ejemplo, pues hay páginas que tienen como listas, y supongo que las venden, de cuáles son las claves más usadas, por ejemplo, pues no sé,
tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, como que los números más usados los venden y pues una cosa pues se empieza a intentar de uno por uno para ver que lo pueda descifrar y pues con eso obtener algún beneficio la tercera persona. Pero bueno, hay muchos. Otra forma pues es la parte humana, ¿no? Es decir, pues yo envío a alguien a que ataque al emisor o haga algo con el emisor y me dé la clave de manera que pues ya puedo tener esta otra parte, ¿no? La clave que me falta para resolverlo. En general, lo que nosotros estamos trabajando son la misma clave ambos. Es decir, yo conozco mi clave y esta misma clave es la que le va a funcionar al receptor. A esto se le llama un esquema de encriptamiento simétrico, ¿sí? Porque funciona de la misma manera. Hay otra parte que es asimétrico, donde el receptor no conoce la clave del emisor y viceversa. El emisor no conoce la clave del receptor y aún así ambos pueden obtener el texto plano. ¿Sí? Y hay en este caso hay una cosa, digamos, en medio, una parte en medio que ambos conocen. Entonces, con esta parte y con un algoritmo se puede obtener el texto plano a pesar de que el receptor no conozca esta clave y el emisor no conozca esta clave. Como les digo, en esta plática, la clave que vamos a usar para cifrar y para descifrar es exactamente la misma. Pues entonces, como les decía, una de las cosas que tenemos que hacer es pasar el texto plano a cadena binaria. Es decir, si yo tengo una carta, lo que hay que hacer es pasarla a ceros y unos, ¿sí? Y para eso utilizamos la norma ISO 8859-1, ¿sí? Que a cada carácter le asocia una cadena de 8 bits. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo un texto plano, por ejemplo, si yo tuviera que pasar a cadena binaria, es conveniente traducir el texto plano que deseamos codificar. Pues lo único que tengo que hacer es irme al convertidor, que digamos sería de la letra mayúscula E, cuál es la cadena binaria de 8 bits que se le asigna, y así lo mismo a todos estos. De tal manera que entonces del texto plano puedo obtener una cadena binaria. Aquí tengo ese código ASCII. Por ejemplo, aquí, pues, si el signo de exclamación se le asigna el código 0010-0001. Y la mayúscula A se le asocia el 0100-0001. Y así cualquiera de estos, aquí están todos estos códigos. Es más larga, nada más que no la pude poner completa porque si no se iba a ver muy corta, entonces solamente puse esta parte. Y pues lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de cómo pasar, en este caso, una palabra de texto a binario. Entonces aquí tenemos, queremos pasar la palabra tensos a una cadena binaria. Entonces, pues, lo que hago es, me fijo en la parte anterior quién es la T, qué código binario le corresponde a la T, a la E, a la N y así. Y entonces, la longitud del texto en este caso es 6, tiene 6 caracteres, y como por cada uno de estos tengo 8, pues al final la cadena binaria va a tener 48 números entre ceros y unos, ¿no? Y bueno, aquí en adelante solo por completes puse la N. Entonces, por ejemplo, la N de tensos tiene el 0110, 1110. Entonces, la N es esta que está aquí. 0110, 1110. Lo mismo la O. Entonces tenemos, no, la O no se alcanza a ver, creo. No se alcanza a ver. Es el 0110 y 4 unos. Si me fijo acá, pues tengo la O, 0110 y 4 unos. Y bueno, similarmente, si yo tengo una cadena de números, para obtener cuál es el texto, pues me tengo que fijar como en el traductor, que en este caso sería el código ASCII. Y aquí tengo también un ejemplo. Si a mí me dicen esta cadena binaria y lo quiero pasar a texto, pues lo que hago es separo en cadenitas de 8, que es lo que hice en esta parte, y luego una vez que las tenga, me paso a ver qué letra le corresponde. Por ejemplo, aquí la N, que es una de las que tenemos ya subrayadas en la parte anterior,
pues es 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Si yo me fijo acá, es esta que está en esta parte. Entonces, esto es básicamente un traductor. Si yo tengo texto, lo puedo pasar a binario. Si tengo binario, lo puedo pasar a texto sin problema. Ok. Entonces, para cifrar, normalmente lo que se utiliza es la suma módulo 2. Entonces, al sumar, por ejemplo, en esta suma módulo 2, si yo sumo 0 más 0, el resultado va a ser 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 0. Es decir, básicamente, al sumar caracteres iguales, la suma es 0, y al sumar caracteres distintos, la suma es 1. Entonces, aquí puse un ejemplo de cómo sumar estos dos cadenitas. Entonces, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1. No hay que olvidar que aquí lo que estamos haciendo es sumando bit a bit. Es decir, normalmente si yo sumo en decimal 9 más 1, 10, pongo un 0 y me llevo un 1. Aquí sería lo mismo. 1 más 1, 0 y me llevaría un 1, pero no lo estamos tomando de esa manera. O sea, estamos tomando la suma hasta aquí. Entonces solamente tomamos 1 más 0, 1, 0 más 1, 0, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, es decir, aquí no es una suma normal de toda esta subcadena, sino simplemente sumamos bit a bit. Y en este caso, bueno, de obtener esta suma es lo que vamos a tener. Entonces, esta es básicamente la idea de cómo encriptamos. Es decir, si yo tengo un texto, pues lo paso a binario y luego le sumo una cadena que yo conozco y al sumarla, esta parte que estamos obteniendo sería ya la parte encriptada. ¿Sí? Y obviamente, por como estamos diciendo, si a esta cadena, si esta suma le vuelvo a sumar la parte de aquí abajo, es decir, si esta la sumo 2 veces, pues voy a obtener 0, es decir, porque estaría sumando 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, 1 más 1, 0, cuando esta la pongo 2 veces. Entonces, en este caso, para cifrar y descifrar, lo único que tengo que hacer es a la cadena, para cifrarla le sumo una cadena de la misma longitud de ceros y unos, y para descifrarla, pues le vuelvo a sumar a la cadena cifrada la misma cadena de ceros y unos, y eso me regresa el mensaje original. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer para sumarle? Es decir, si yo tengo, por decir algo, este texto, ¿sí? Para cifrarlo, recordemos que este texto quiere decir tenemos. Para cifrarlo, pues lo único que tengo que hacer es poner una cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 8, 56. Tengo que tener una cadena de 56 ceros y unos aquí, y al sumarla, el número que obtenemos es la cadena que obtenemos es la cadena cifrada. Entonces, lo que hace, una de las cosas que puede hacer la gente es agarrar una frase. Es decir, podemos poner hoy es miércoles como frase. Entonces, hoy es miércoles lo transformo a binario y ese binario lo empiezo a sumar aquí. Claro que nada más puedo llegar hasta 56 bits. Sí, pero si fuese más grande, es decir, si esta cadena tuviera 1.000.000 de números, entonces lo que hago es sumar hoy es miércoles a cada ocasión. Hoy es miércoles, hoy es miércoles, hoy es miércoles, hasta llegar al 1.000.000 de elementos en la cadena original. Lo sumo y para volver a recuperar el texto original, pues a la cadena cifrada le vuelvo a sumar hoy es miércoles en binario y debo obtener el texto original. ¿Sí? Entonces, en lo que nos centramos es en cómo generar una cadena que le sumemos aquí. En este caso, lo que vamos a usar para hacer esto es el mapeo logístico, que es este mapeo que tenemos aquí, donde toma el 0,1 y lo manda en el 0,1. Se toma este mapeo porque, bueno, como les digo, se puede revisar en otros contextos que este mapeo produce caos. Es decir, que si yo empiezo a iterar el mapeo en un número,
esto empieza a moverse, es decir, si pongo f de punto 01 y le doy el número y a ese lo vuelvo a iterar, pues empiezo a tener cadenas, números entre 0 y 1, y luego a eso le tengo que asignar un número binario. Entonces esto es lo que vamos a tener aquí adelante. Bueno, entonces digamos lo interesante de por qué se utiliza el mapeo logístico es porque produce caos, lo que sea que sea esa definición, pero que normalmente se toma en cuenta a la hora de tratar de generar generadores de números aleatorios. Entonces, para generar una cadena en general, tenemos, usando una condición inicial x0 que está en el 0,1, pues tomamos x0 y el f, ya tengo x1. Y luego itero, y para obtener x2 tomo f de x1. Para obtener x3 tomo f de x2. Para obtener f de xn tomo f de xn menos 1. ¿Sí? Entonces, dado un número en este intervalo, podemos generar una sucesión de la cantidad de números que nosotros queramos. Y si fuera 1.000.000, pues lo que tenemos que hacer es iterar 1.000.000 de veces aquí. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos, estos x, hasta ahorita son números que pertenecen al intervalo cerrado 0, 1. Es decir, no son 0 y 1 específicamente. Entonces, utilizamos este sencillo truco para de esta sucesión de números pasar a una sucesión binaria. Y entonces, cada xy lo voy a mandar a 0, si el xy es menor o igual que 0.5, y cada xy lo voy a mandar a 1, si xy es mayor que 0.5. Entonces, eso es lo que voy a tener. Entonces, de esta forma, dada una condición inicial, voy a generar una cadena binaria de la cantidad que sea requerida. Entonces, aquí tengo un pequeño ejemplo. Yo me fijo, por ejemplo, en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y quiero calcular 48, una cadena de 48 elementos, pues empiezo a iterar. Y entonces, el mapeo logístico, este que está aquí, cuando lo aplico a mi condición inicial esta, la primera vez que lo itero, pues me da el punto 43. Entonces, por medio, como esto es menor que 0.5, pues se le asocia un 0. Ahora aplico otra vez el mapeo logístico a x1 y obtengo x2 y le asocio un 1. Y ahora para obtener x3 le aplico el mapeo logístico a este valor y obtengo x3 y así me la llevo hasta x48. ¿Sí? Entonces, el último valor que tengo para x48 es este que está aquí. Y entonces, al aplicarle 0, 1, 0, 1, vamos a aplicarles el valor que les corresponde de acuerdo al algoritmo que mencionamos atrás, que se le asocia un 0 si es menor o igual que 0.5 y un 1 si es mayor que 0.5, pues los primeros 48 bits que vamos a generar son estos. ¿Sí? Estos que están aquí, entonces 0, 1, 0, que son los tres primeros, y el último es 1, 1. Todos los demás están aquí. Y ahora esto ya lo podemos utilizar para cifrar. No sé si lo puse como para cifrar, creo que no. Y entonces, si yo me fijo en la palabra tensos, que está aquí, lo único que tengo que hacer para obtener una palabra tensos cifrados con la condición inicial .1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es a la palabra textos, perdón, tensos, tenemos, se llama esto. A la palabra tenemos, en binario, le sumo la cadena binaria que se obtiene con esta condición inicial y el texto va a estar cifrado. ¿Sí? De manera que si ahora ese texto cifrado lo queremos descifrar, solamente hay que volver a sumar esta misma cadena para obtener la palabra, bueno, el texto binario asociado a tenemos. ¿Sí? Entonces, esto lo quise poner aquí en cómo codificar usando el mapeo logístico, ¿no? Es decir, si queremos codificar un texto que le llamo txt, primero tenemos que pasarlo a una cadena de ceros y unos. Entonces pasa el texto a la cadena tp texto, que este va a tener longitud de n, donde n pues va a ser 8 veces la longitud de esta, ¿no? Si esta mide 6, como hace rato, n va a ser 48, o si mide 7, creo que tiene 7, esto va a ser 56. Y así me la llevo. Entonces, una vez que ya tenemos la cadena en binaria, en ceros y unos,
pues utilizamos una condición inicial X0 para, usando el mapeo logístico F, vamos a generar una cadena binaria de longitud n, la misma que la del texto binario, y después sumamos ambas cadenas bit a bit, que es lo que hemos estado comentando. Entonces, a esto le llama el procedimiento. Entonces, tengo el texto en binario para fijar, o sea, y además fijo una condición inicial X0. Y iteramos n veces y generamos una cadena. Esta cadena todavía sigue siendo de números, ¿sí? Y luego la cadena, esta que tenemos aquí, pues esta ya va a ser de ceros y unos, ¿sí? La cadena cifradora. Entonces, donde B va a ser 1 si es mayor o igual que 0.5 y 0 si es menor, creo que aquí le cambié, creo que antes le había puesto mayor que 0.5 y el 0, ¿no? Pero bueno, eso es un pequeño detalle. Y ahora sí, para obtener la cadena encriptada de texto, pues lo único que hago es sumar el texto cifrado, perdón, el texto en binario con la cadena cifradora y de esta forma obtengo la cadena encriptada. Y para desencriptar, para decodificar, pues la persona que recibe va a tener la cadena encriptada, pero además también debe de tener la condición inicial, que esta es básicamente la clave que tenemos que tener. Entonces, tanto el que envía como el que recibe deben conocer la condición inicial. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. La persona que recibe la cadena encriptada y como tiene la condición inicial X0, pues sigue estos pasos para generar la cadena, esta que le llamamos cadena cifradora. Entonces, la persona que recibe va a poder tener la cadena encriptada y tiene la cadena cifradora. Entonces, para desencriptar todo lo que tiene que hacer es sumarla. La encriptada más la cifradora. Y no olvidemos que, como decíamos, la cadena encriptada solamente es la suma de estas dos. ¿Sí? Pero como lo que estamos trabajando es en binario, si nosotros asociamos y lo sumamos con pues vamos a tener el mismo número. Al sumar bit a bit vamos a tener 0, 0, 1, 1, dependiendo de lo que tenemos aquí. Entonces, esto básicamente es un 0. Solamente nos va a quedar el texto plano, que es lo que queremos. Entonces, ya para recuperar el texto, pues hay que pasar al texto plano. Y eso es lo que tenemos aquí. En general, esto pues no se tiene que usar solamente con texto. Por ejemplo, también podemos cifrar una imagen. ¿Sí? Tenemos imágenes y las podemos cifrar. Por ejemplo, en el caso de imágenes en blanco y negro, es exactamente igual, ¿no? O sea, tenemos dado una imagen en blanco y negro, a cada una de las tonalidades que se tienen, se puede asociar uno de los elementos de 256, bueno, de las cadenas de 8 bits de ceros y unos, y entonces aplicar exactamente lo mismo. ¿Sí? En el caso de imágenes a color, tenemos, en lugar de tener solamente una de estas cosas, tenemos 3, porque tenemos para los 3 combinaciones de colores, ¿no? Pero creo que se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando aquí. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo tenemos que usar, ¿no? Entonces, si yo tengo el texto, código, y quiero usar como clave, pues el valor inicial .1845789. Y en este caso, pues lo primero que tengo que hacer es pasar código a texto en binario. Entonces, como esto tiene 6 caracteres, esta cadena va a tener 48 elementos. ¿Sí? Entonces, aplicando el mapeo logístico 48 veces a LX0, vamos a generar la cadena cifradora, que esta es la cadena que habíamos encontrado cuando estábamos hablando de las iteraciones. Esta es la cadena cifradora. Entonces, ahora todo lo que tenemos que hacer es sumar estos dos, ¿sí? Para obtener la cadena encriptada del texto.
Entonces, esta es la primera, la de TP-TXT, y esta es la cadena cifradora. Si se fijan, aquí estoy sumando 1 más 1, 1 más 1, me da 0, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0. Y esta que está aquí abajo es el texto que ya está codificado. ¿Sí? Es la cadena encriptada. Entonces, para decodificarlo, pues como les decía, la persona que recibe esto pues va a tener la cadena encriptada y va a conocer también la condición inicial o la clave y solamente tiene que hacer exactamente lo mismo. Y una vez que lo suma, si vemos, cuando volvemos a sumar, tenemos esta cadena que está aquí abajo y esta, al sumar, es la misma que la cadena original, cuando lo pasamos en la palabra código a binario, es este que tenemos aquí. Entonces, si a la cadena encriptada le volvemos a sumar la cadena cifradora, obtenemos el texto, la cadena en binario del texto. Entonces solamente tenemos que utilizar ahora el código ASCII para recuperar la palabra código. Y entonces, bueno, utilizando este algoritmo, pues podemos codificar y decodificar. Entonces, permítanme un momento dejar de compartir. Ok, lo que voy a presentar ahora son, y lo que generamos junto con el estudiante que les había comentado, David, generamos unos programas usando Python. Déjenme ver si esto lo puedo compartir tal cual. Presentar ahora una ventana. Y a ver. ¿Sí se ve mi aplicación? Se ve. Ok, a ver, déjenme. Sí, sí se ve. Ok, a ver, entonces, bueno, aquí estoy utilizando este pequeño. Lo primero que tengo que utilizar es una condición inicial. Entonces voy a poner, tenemos aquí, y bueno, ya le doy esta parte. Aquí, bueno, lo que dice es teclear 1 para continuar, 2 para cambiar de condición o 3 para acabar, porque en el supuesto de que estemos hablando con una persona, pues podemos utilizar el aviso a condición inicial y después de un tiempo cambiarla, ¿no? Y por eso es que lo pusimos de esta parte. Entonces, como ahorita solamente queremos continuar, lo voy a poner 1. Y ahora sí, ¿cuál es el texto a encriptar? Voy a poner este. Y bueno, ya esta es la cadena binaria encriptada. Y se vio más o menos el proceso. Es decir, aquí está repasando, tenían todo lo que teníamos anteriormente. Y bueno, lo voy a copiar. Ahora tengo que dejar de compartir ese y compartir el otro. Una ventana. Compartir. Entonces, este otro es lo que tendría la otra persona, ¿no? En el otro extremo, lo puse para desencriptar, pero básicamente es exactamente. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener binario y va a pasar a texto. Entonces, la condición inicial es punto 59753. Ya está. 1 para continuar. Y escriba la cadena binaria desencriptada. Entonces, aquí uno pone la cadena binaria que tenemos y ya me desencripta lo que teníamos, ¿no? Es decir, aquí lo dividí en dos, bueno, lo dividimos en dos para encriptar y desencriptar. Y bueno, este es básicamente la parte de encriptar y desencriptar. Y bueno, de lo que nos dimos cuenta, dejo de compartir, encriptar y desencriptar.
es que nosotros podíamos utilizar o sea, parte de lo que conocemos. A ver, déjenme pongo presentar ahora una ventana. Creo que es compartir. Este que tenemos aquí es un algoritmo con el cual, o sea, nosotros una vez que encriptamos, pues la pregunta, bueno, como les decía, una de las cosas que se quiere para ver si es bueno encriptando un algoritmo, pues es, se toma como que pasa las pruebas del NIST, que es un instituto en Estados Unidos, el cual, ya que lo revisamos, pues tiene que ver que genere números aleatorios. ¿Sí? No dice nada acerca de seguridad en cuanto a encriptación y desencriptación. Entonces, junto con Sergio Yarza, pudimos ver que el mapeo logístico pasaba las pruebas de la NIST. Sí, sin embargo, nosotros teníamos la espinita de que esto se debería poder romper y generamos un algoritmo que desemboca básicamente en este otro programita, ¿no? Entonces, este programa lo que recibe es una cadena encriptada de la NIST. Y lo que empieza a hacer, pues, es a checar utilizando el algoritmo. Necesita una palabra clave. ¿Sí? Entonces, en principio tenemos que tener al menos 8 caracteres. Entonces, bueno, aquí nada más voy a utilizar la parte que conozco del texto original para muestra de esto, ¿no? Entonces, creo que le puse estas. Entonces, el programa empieza a buscar y empieza a tratar de determinar cuál es la clave, y con eso pues ver cuál es el texto, ¿no? Veamos si no le fallé. Por ejemplo, aquí ya da la posible condición inicial y me dice cuál es el texto que había, ¿no? Obviamente eso está basado en que conozca algo de 8 caracteres del texto, ¿no? Aquí puse, porque conocía la parte de así es el CIMAD. Entonces, pero si estuviéramos hablando de texto únicamente, pues a lo mejor uno puede buscar palabras largas que sean muy repetidas para tratar de buscar esto, ¿no? Y desafortunadamente para este programa, cada que hace una vez se apaga, no le puse la parte de que de que siga funcionando, entonces lo voy a presionar y vamos a ver que se va a apagar y ahorita lo vuelvo a conectar. Perdón. Ya, entonces lo vuelvo a abrir. Ok. Ahora sí, presentar la ventana. Entonces, bueno, aquí está presentado otra vez el mapeo. Lo que tiene este programa que hicimos fue que, bueno, lo que le damos es una palabra clave que es la que va a buscar. Por ejemplo, si yo le pongo entonces, bueno, aquí está presentado otra vez el mapeo. Entonces va a empezar a buscar a partir de la primera posición. En este caso, pues no va a encontrar en la primera posición esta palabra clave. Y lo que va a ocurrir es buscar ahora en la segunda posición y luego en la tercera posición y así se va a ir. ¿Sí? Desafortunadamente, no en todos los casos encuentra la palabra clave. Sí, creo que eso tiene que ver con la forma en que lo implementamos.
pero por ejemplo aquí va a encontrar en la primera posición no sé si la encuentran. Y lo que va a ocurrir, bueno, en la posición 1 tiene que estar, entonces ya terminó de buscar esto, en el programa, en el texto encriptado utilizando la posición 1, luego en la posición 2, y luego se va en la posición 3, y así se va hasta ver que le encuentra. Pero como les digo, en muchas ocasiones no encuentra nada, y bueno, esto seguía trabajando. Por eso es que nosotros lo cortamos hasta la posición 10. Y si no encuentra nada, bueno, la posición 10 va a terminar. Ahorita creo que ya no encontró nada porque creo que el CIMAD estaba en la posición 5, ¿no? Porque así, espacio es la cuarta y el CIMAD empieza en la posición 5, no sé si lo encuentra. No. Por eso es que nosotros lo cortamos. Entonces aquí, por ejemplo, ya no encontró esa palabra en la clave y de tenerlo, digamos, buscándolo en todo el texto, pues empezaría a hacer esto un montón de veces, y pues no es lo que queremos, ¿no? Entonces, estuve trabajando con este ejemplo antes y me di cuenta que si ponía otra frase, y la detectaba más adelante. Entonces aquí voy a dejar nada más que termine, buscándolo en todo el texto, para un montón de veces. Okay, bueno, que en este caso no pudo detectar nada. Entonces, ya. Estuve trabajando con este ejemplo antes. Puede compartir, lo abro nuevamente. Y me di cuenta que si ponía otra frase, y la detectaba más adelante. Entonces aquí voy a dejar nada más que termine, buscándolo en todo el texto, para un montón de veces. Ok, bueno, que en este caso no pudo detectar nada. Compartir, presentar. Puede compartir, lo abro nuevamente. Compartir. Ok, entonces aquí está otra vez esto. Esa es la cadena encriptada. Y ahora lo que voy a poner va a ser espacio, compartir, coma. Entonces, esto, bueno, obviamente ahorita estoy tomando en cuenta que conozco qué es lo que dice esto. Esa es la cadena, el texto encriptado. Entonces esto se va a poner a buscar, y al menos en pruebas que hice previamente sí detectó esa parte, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver el tiempo de búsqueda. No lo hemos tomado, pero creo que tomaba alrededor de 1 minuto hacer la búsqueda en las 10 posiciones o algo así. Entonces, bueno, también tengo que decir que no somos muy buenos programando, y seguramente de saber programar sería mucho mejor la forma en que está implementado el algoritmo, y probablemente mucho más rápido. Entonces, ahorita nada más esperemos a ver si lo encuentran. Ahí está. Entonces, como ven en este caso, sí encontró esta palabra clave, y a partir de ahí ya puede uno conocer el texto posterior, ¿sí? Y bueno, pensando en tener un documento largo y un algoritmo mucho más rápido, por supuesto, uno puede buscar cierta palabra. Por ejemplo, cimentado ya tiene 8 caracteres, entonces puede ponerse a buscar cimentado, y es probable que si en algún momento encuentra cimentado, a partir de ahí pueda uno conocer el texto posterior. Y tal vez de esto, pues del texto que he conocido, podemos pensar en hacer poner otra palabra clave que nos sea más adecuada, ¿no? Entonces, bueno, esto, a ver, voy a terminar. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros revisamos fue que cuando empezamos a ver cómo funciona o cómo obtenemos la parte de la cadena binaria asociada al mapeo logístico,
los primeros puntos que se iteran, como que están realmente cercanos, es decir, si yo tomo condiciones iniciales cercanas y me fijo en los primeros 3 o 4 valores asociados a la iteración, son muy cercanos. Una vez que pasamos creo que es del 10º, ya no están tan cercanos, entonces estamos utilizando básicamente la continuidad para poder romper en algunos casos este esquema, ¿no? Básicamente lo que hacemos es partimos el intervalo 0,1, creo que es en 1000, en 1000 segmentos, y empezamos a iterar a partir de ahí. Solamente checamos que las cadenas binarias generadas coincidan en los 3 primeros o 4 primeros bits. Una vez que coinciden, empezamos a hacer una búsqueda más refinada, y ahí lo tratamos de encasillar cuál es la condición inicial, ¿no? Esa es la idea en general, pero todo tiene que ver con que pudiera decirse que la parte de caos se genera no en los primeros iteraciones, sino como que en iteraciones más largas es lo que ya tratamos de hacer. Entonces, déjenme regreso con la presentación del PDF. Entonces, bueno, como les decía, utilizando esta parte que tenemos aquí, podemos codificar y decodificar. Y como ya vimos, a pesar de que, bueno, no se los mostré, pero el mapeo logístico pasa las pruebas del NIST. Eso querría decir que es bueno encriptando. Sin embargo, ya vimos que pudimos generar un programa que no desencripta siempre. Por ejemplo, en el caso en que se pasó buscar el CIMAT y no lo encontró. Pero el hecho de que ya puede en algunos casos decodificar, pues como que dices, ya no es tan bueno, ¿no? Es decir, puede haber algunos problemas. Entonces, lo que tratamos de hacer, tomando en cuenta que al parecer en las primeras iteraciones es donde hay problemas, pues nos inventamos un procedimiento que le llamamos ML2, mapeo logístico 2, y lo único que hicimos fue, en lugar de tomar todos los términos seguidos de la cadena, tomamos cada 10, y es decir, tomamos el primer elemento de la iteración, y luego el 11º elemento, y luego el 21, y así nos la llevamos. De esta manera, estamos tratando de recuperar la parte como caótica, que es la que se da más, o sea, en términos más lejanos a la condición inicial. Es decir, si tomo los términos 1, 2, 4, 5, 6, 7, con lo que estamos haciendo, lo que vimos en el programa, pues eso lo podemos romper en algunas ocasiones. Pero si en lugar de tomar eso, tomamos el 10, 20, 30, 40, 50, lo que estamos diciendo aquí, pues es que con ese procedimiento igual se puede codificar y decodificar. Y lo que hicimos es que intentamos hacer un ataque de fuerza bruta anterior, ¿sí? Queriendo encontrar el texto plano, y no pudimos obtener el texto, ¿no? Es decir, en este caso, en varios ejemplos pudimos obtener el texto, y tratando de utilizar esa misma idea, pero en lugar de utilizar la cadena, el mapeo logístico seguido, utilizamos cada 10 y no lo pudimos obtener. En ese sentido, pues podemos decir que es más seguro este procedimiento que el anterior, ¿sí? Pero bueno, como siempre, esto es muy seguro, al menos ante el mismo ataque. No quiere decir que si alguien busca otro ataque, no lo pueda descifrar, ¿no? Entonces, creo que... Sí. Entonces, dices que en las primeras iteraciones es fácil más o menos reconocer, ¿no? O sea, como que son muy parecidos, pero a partir de cierto momento de la iteración ya se vuelve caótico, ¿no? Como el mapeo logístico debería ser. Entonces, no bastaría más bien descartar los primeros 10 o los primeros 20 iniciales términos en vez de tomarse salteados de 10 en 10, porque si tú eliminas los primeros 20 términos, entonces ya empieza el comportamiento caótico, entonces ya realmente ya daría lo mismo que vayan consecutivos a que te los tomes de 10 en 10, ¿no? No bastaría. No,
No bastaría porque, digamos, en el ejemplo que estuve mostrando con los programas de encriptación, ¿sí? Cuando nos fijamos en la frase de así, el CIMAT, por ejemplo, los únicos números que estaba tomando cuando conocía el completo, digamos, cuando conocía el inicio, pues eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, eran los primeros números. Pero yo cuando puse el CIMAT, ya no estaba fijándome en los primeros números, estaba fijándome en el 6 por 4 por 8, en el 32. Es decir, la palabra el CIMAT iniciaba en el bit 32. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues es básicamente lo mismo, porque lo único que estamos haciendo con este algoritmo es nos olvidamos de las cadenas, perdón, de la parte que no encontramos y nos fijamos en el punto 32. Entonces, de hecho, algo que se me pasó a comentar fue que el programa da una posible condición inicial, pero esa no tiene que ver con la que yo di para encriptar. Y es decir, para fines prácticos, mientras los tome seguidos, aunque sea en el punto 32, si de ahí en adelante son, ¿cómo se dice? Son consecutivos, pues es como si fuera exactamente el mismo punto. O sea, cuando yo busco, olvido la parte donde no encontré y me quedo otra vez, o sea, el 32 en algún momento va a ser el número 1, porque los primeros, el 33, perdón, va a ser el número 1, porque los primeros 32 bits ya me deshice de ellos. Y los que siguen siendo consecutivos. ¿Sí? O sea, no sé si me expliqué. Sí, ya veo, pero entonces no está generando números pseudoaleatorios, sí, está generando los números pseudoaleatoriamente, ¿no? Y entonces, o sea, según lo que yo entendí, solamente las primeras iteraciones son las que podrían ser más o menos reconocibles, o eso se mantiene en cualquier cadena de números consecutivos. Yo podría, de números generados consecutivamente, se podría reconocer ahí que son más o menos similares, o sea, se podría reconocer un patrón. No, bueno, creo que no. Lo que estoy diciendo es que en términos de cercanía, si yo agarro en cualquier punto de la cadena un XN y me fijo en XN1, perdón, XN más 1, XN más 2, XN más 3, esos van a ser muy cercanos cuando yo agarro dos números parecidos al XN. O sea, eso sí se mantiene a lo largo de toda la generación de las cadenas, ¿sí? Pero solo porque, o sea, cuando digo esto, si yo ya busqué en los primeros n-1 y no me sirvieron, los desecho y me quedo con el resto de la cadena. En ese sentido, el que antes era n, ahora es xn1, porque básicamente lo anterior ya me deshice. Y no voy a encontrar la condición inicial, eso es seguro, porque pues ya la perdí. Pero lo que se sigue manteniendo es la cercanía de las primeras 3 iteraciones o 4 cuando me olvido de lo anterior. Es decir, si yo me fijo en números cercanos al XN, las iteraciones de esos dos números van a ser muy similares. Entonces no está generando algo pseudoaleatorio, digamos. Porque si fuera pseudoaleatorio, entonces yo tendría distancias arbitrarias, digamos. Sí. A ver, deja ver, aquí tengo... Perdón, voy a dejar de transmitir esto. A ver si queda un poco claro. Presentar. Compartir. Ok, sí se ve ahora esto. Sí. Y entonces, lo que digo es, por ejemplo, si yo tengo imaginemos que tengo X1, X2, X3, X4 y así. Entonces, lo que yo hago al principio es, si mi condición inicial fue X0, este es el intervalo 0, 1, pues lo que hago es parto en segmentos, ¿no? Creo que son 1000 los primeros. ¿Sí? Entonces, esta no la conozco,
pero si yo empiezo a iterar, esta, digamos, yo puedo tener de x0 asociado, puedo tener 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, algo así. Entonces, si yo checase esta que está fuera y1, pues y1 a lo mejor tiene 0, pero el siguiente ya fue 0, 1, 0. Es decir, estos no están tan cercanos. Yo me fijo en esta que le llame ym, entonces ym sí va a tener 0, 1, 1, tal vez este ya sea 1, pero a partir de aquí ya no va a funcionar. Sí, pero esto me dice, pues empieza a buscar alrededor de estos que sí fueron cercanos. De aquí para acá olvídate, y tal vez de aquí para acá olvídate, ¿no? Entonces, hace el mismo procedimiento y este nuevo intervalo divídelo en 1000 y checa cuáles son los que se van pareciendo a lo que va pasando. Entonces, si ahora estos fueran otros puntitos, estos en lugar de parecerse en 3, pues ahora se van a parecer en 6, ¿sí? Porque estamos tomando cosas cada vez más cercanas el término. Y así me la voy llevando. O sea, para el tercer paso, pues ahora ya tengo ya deseché todos estos y me voy quedando con esto que está haciendo. Esto es básicamente lo que está pasando, ¿sí? Pero imaginemos que si en lugar de tomar el primer término, digamos, si la cadena encriptada fuera 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Ajá. Si yo me olvidara simplemente de estos, o le pusiera adelante una cadena que no tuviera nada que ver, y me fijara a partir de aquí, ¿sí? Pues yo ya no voy a tener la condición inicial con la que entraron. Esa la voy a perder. Pero una vez que yo me olvidé de todo esto que está aquí, el restante de mi cadena sigue teniendo la misma propiedad, es decir, los números que se van a generar de estos dos van a ser relativamente cercanos porque este número se genera, este es como el f de xn, ¿no? Este es f de xn más 1 y este es f de xn más 2. Yo aquí no estoy buscando la condición inicial, sino estoy buscando números que me generan estos mismos 3 dígitos. Entonces, si este fuese xn y yo hago lo mismo, pues a lo mejor la condición inicial ya la perdí, pero voy a seguir teniendo dos valores que van a estar cercanos. ¿Sí? En términos de números aleatorios, yo creo que esto sí lo sigue generando, ¿sí? A la larga, es decir, esto se va a preservar. Lo único que estoy diciendo aquí es que, a pesar de que nos movamos un poco, la parte de la continuidad se sigue preservando porque estos términos son seguidos. No sé si me expliqué en esta parte. Un poco más. Sí, puede ser. Más o menos. A ver, retomando un poco la pregunta de Yuriko, la cercanía, aquí la mides, o sea, porque son ceros y unos, o estás considerando los números reales antes de convertirlos a ceros y unos. Los números reales, sí. O sea, sería la distancia real de las funciones y ya luego lo conviertes a ceros y unos, ¿no? Exacto. Sí, o sea, por ejemplo, si la cadena inicial fue, pues aquí es como la condición inicial fue 0.45211. Entonces, al partir yo esto en 1000, pues voy a tener en algún momento 0.453 y 0.454. Y al evaluarlos, al hacer las iteraciones y luego pasarlo a números, los primeros 3, 4, se van a parecer bastante a estos. Ya después ya no. En ese sentido, pues el caos sigue estando, ¿no? O sea, entre más me aleje de las primeras iteraciones, ya no van a tener nada que ver. Ok, ya veo. Sí, es que tiene estructura fractal, ¿verdad? Ok. Ok, entiendo. Gracias. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, creo que ya puse que la última es gracias, entonces básicamente sería todo. Déjenme dejar de compartir esta parte. Aquí, ok. Sí, entonces, no sé si tengan alguna duda. Pueden desactivar su micrófono sin problema, para preguntar. Hay algunas dudas que han escrito la gente en el chat, entonces a lo mejor... Sí, a ver, ¿cómo está esto? Chat, perdón. ¿Quieres leerlas? Ok, perfecto.
Sí, sí. Bueno, aquí está la parte de cercanos. Cercanos es como si, o sea, en números, ¿no? O sea, estoy fijándome en puntos, o sea, en la distancia normal aquí bien. Me parece, pues, que es logística para generar tantos bits de la clave como necesites. Sí, 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 esto, o sea, a ver, aquí Matthew dice, me parece que puedes simplemente hacer esta función logística para generar tantos bits de la clave como necesites, exacto. O sea, si necesito 1.000.000, como decía, pues nada más itero 1.000.000 de veces. Ajá. No sé si es, a ver, ¿qué tan fácil es devolverse? Robinson Alexander dice, es fácil devolverse, es decir, tendría los valores muy cercanos a xn más 1. Puedo saber quién es el valor más cercano a xn menos 1. Para atrás, es decir, si yo, por ejemplo, no sé si con eso tengo que ver la pregunta, pero por ejemplo, si yo conozco en el ejemplo que les puse, ¿qué puse? L espacio CIMAT, coma, o sea, y a partir de ahí yo pude determinar qué es lo que seguía y pude obtener una condición inicial para la parte que empezaba con L. De ahí no me puedo regresar a obtener cuál es lo que está en la parte de atrás. Eso no, o si se puede, no lo hemos encontrado cómo hacerlo. Porque pues por cada parte que voy para atrás voy teniendo dos posibilidades. Eso se complica. O sea, tratar de resolver esas ecuaciones lo intentamos, pero no encontramos cómo. ¿Qué pasa si cambias un bit en la cadena encriptada? ¿Qué tanto cambia la cadena desencriptada? Sí, por ejemplo, o sea, aquí lo que yo estoy buscando es una frase. Si el bit cambiado no está en la frase, es decir, que está ahí, yo creo que lo único que va a afectar es a la palabra donde está el bit. Y todo lo demás se va a desencriptar como si nada. Pero si el cambio si el cambio del bit está en la parte donde está la palabra clave, y solamente está en esa parte, sí nunca la podría, creo que nunca lo podría recuperar. Y porque no hay forma de que yo recupere esa parte. Eso lo preguntó Rogelio. ¿Qué optimizaciones se pueden considerar en esta técnica? Pues como les decía, la parte de Jesús Palomo, la parte de la implementación, pues nosotros la hicimos como Dios nos dio a entender, entonces no, seguramente el algoritmo que hicimos es muy, ¿cómo se dice? Optimizable, seguro. Como les decía, en tiempo, nosotros para desencriptar, para buscar al menos hasta los primeros 10, tarda como un minuto y algo, ¿no? En términos de que fuese aplicable un ataque, creo que o sea, hay cosas que te dan como 15, 20 segundos y si no ya valió, ¿no? Todo se sale y tienes que empezar nuevamente. En ese sentido, pues tarda mucho, entonces tratar de hacer algo para optimizar lo que pudieras hacer en 5 segundos, pues sería muy, muy bueno, ¿no? Pero sí, ahí sí no tengo idea de cómo se pudiera hacer. No sé si haya más preguntas para abajo, para arriba, no sé cuál sea la primera. Yo tengo otra pregunta. El mapeo logístico es muy sensible a condiciones iniciales, ¿no? O sea, si yo varío un pequeño entre condiciones iniciales, entonces ustedes cuando lo implementan y cuando trabajan, sin embargo, están haciendo aproximaciones porque los valores reales pues, los truncan, ¿no? O sea, sí. Los trunco. ¿Cómo le hacen para controlar esa sensibilidad a las condiciones iniciales? O sea, si se ponen de acuerdo que hay que truncar siempre con una cierta longitud, o cuántos dígitos se toman. Lo que pasa es que si yo truncara, por ejemplo, los primeros 2 dígitos, pues seguramente me va a dar un resultado distinto a largo plazo que si trunco en el dígito 100, justamente por esa pequeña, por esa, ¿cómo se llama? Esa sensibilidad que tiene la condición inicial, el mapeo logístico. Y de hecho podría ser completamente distinto el resultado cuando yo itero así. Sobre todo lo digo o sea, cuando tú criptas a alguien, tu interlocutor o la persona que recibe el mensaje, pues debe tener la misma llave, ¿no? Y la misma condición inicial para poder desencriptar.
pero ¿cómo le hacen para controlar ese factor de donde están troncando? Sí, bueno, esta parte fue más o menos, ¿cómo se llama? Heurística. Sí, la parte donde controlamos cómo nos acercamos es lo que mencionaba hace rato, es decir, dividimos el intervalo 0, 1 en 1000. ¿Sí? Y nos fijamos cómo son las evoluciones de las 1000 condiciones iniciales con los primeros tres, una vez pasados ceros y unos, los tratamos de corresponder con los primeros tres ceros y unos de la cadena encriptada. ¿Sí? Es decir, tratamos de resolver, y en ese momento es donde tomamos solamente los más cercanos, que en este caso es que tengan tres bits que correspondan. Y cuando digo bits que correspondan, no recordemos que nosotros tenemos una palabra clave. Entonces, cuando esa palabra clave la pasamos a bits, sabemos qué es lo que estamos buscando. ¿Sí? O sea, la palabra que estamos buscando conocemos exactamente cuáles son los números que estamos buscando si es que lo conociéramos. Entonces, contra esos números es contra los que estamos buscando. Pero ese es para hacer el criptoanálisis, o sea, eso no es para decriptar, ¿no? O sea, sí, no. O sea, más bien mi pregunta es respecto al interlocutor, o sea, el interlocutor que tiene ya la llave, o sea, que ya sabe cómo desencriptar. ¿Cómo? O sea, lo que pasa es que la condición inicial la tienen, pero hay otro factor, ¿no? Que es el que digo que cuando yo voy generando los números con el mapeo logístico, pues se van haciendo también arbitrariamente grandes en el sentido de que tienen una cantidad arbitrariamente grande de dígitos, ¿no? Ya, sí. O en base binario, o sea, se escribe con una cantidad arbitraria de dígitos y la computadora pues solamente maneja un número finito de dígitos, ¿no? Para escribirlo o sea, los tienen que truncar. La expansión decimal o la expansión en base 2 lo tienen que truncar. Y la duda que tengo es que el mapeo logístico es altamente sensible a la condición inicial. Es decir, si yo pongo 0.0001 y luego lo cambio por 0.000001 agregándole un 0, el resultado de la iteración del mapeo logístico puede ser arbitrariamente distinto, o sea, puede ser completamente distinto, perdón. Entonces, eso me hace pensar que si el que está desencriptando, el que recibe el mensaje, trunca de manera distinta a las distintas iteraciones, cuando lo convierte en binario, pues va a obtener un resultado completamente distinto. O sea, posiblemente no pueda incluso entender el mensaje. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo le hacen para controlar bueno, eso sí está más lejos de lo que yo entiendo, pero lo que sí es que en Python todo lo dejamos a 16, ¿cómo se llama? A 16, o sea, todos los números tienen, los decimales tenemos hasta 16 decimales nada más. ¿Sí? Entonces, y la forma que estamos nosotros, porque sí, o sea, hasta donde entiendo, incluso si alguien tiene una computadora distinta, mejor o peor, puede ser que el algoritmo redondee de forma distinta. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso lo que queríamos hacer era generar nosotros mismos este intento de punto exe, donde ya no, o sea, no sé si el punto exe corra diferente en distintas computadoras. Mi lógica era que, pues, como ya estaba todo amarrado, pues debería de correr igual en todas. ¿Sí? Y entonces ya no tendríamos el problema de que las computadoras hicieran cosas distintas con la misma información. Pero eso es lo que yo creo, ahí sí desconozco si es de esta manera. O sea, en teoría, si ambos tienen exactamente los mismos máquinas y todo igual, creo que no habrá problema. El chiste es cuando hay variaciones donde puede haber esto. Creo que incluso puede haber, como se mencionó en algún momento, puede fallar un bit, ¿no? O sea, no llegar a la cadena original, y eso no es culpa del cifrado ni del descifrado, sino que es de la transmisión. Pero sí, ahí sí, digamos, reconozco que nada más, nosotros estamos tomando a 16 y suponiendo que los dos calculan de la misma forma y obtienen lo mismo. Ok, gracias. Hay más preguntas en el chat. Creo que... Perdón, aquí si me pasaron ¿qué significa NIST? Gracias, Matthew. National Institute of Standards and Technology. De hecho, creo que son alrededor de
15 pruebas las que tiene que pasar un generador de números para considerarse pseudoaleatorio. Y en este caso, el que tenemos con el ¿cómo se llama? Mapeo logístico pasa esas pruebas. Pero bueno, no es seguro, como ya lo vimos. No sé si hay alguna otra duda o me brinqué alguna. ¿Con qué precisión? ¿Sí? ¿Sí, Omar? No, perdón, que iba a leerte las preguntas, pero Ya, sí. hablan, con la computación cuántica, ¿estamos más cerca de romper el RSA o de crear otro algoritmo más fuerte que resista computación cuántica? Pues yo diría que sí, o sea, la verdad no sé, pero entre mejor tecnología tengas, puedas hacer cálculos mucho más rápidos, es más fácil. No sé si cómputo cuántico implique técnicas distintas, pero sí, o sea, lo que es, siempre dice que ningún algoritmo es seguro, ¿no? Siempre puedes, o sea, siempre está el factor de que le puedes atinar a la primera. Claro que no es, lo que uno espera es que no, pero siempre puede ocurrir eso, ¿no? Preguntan, ¿con qué precisión? Perdón. Sí, dime, perdón. ¿Qué precisión se hace el truncamiento? ¿Depende de la unidad de redondeo de la máquina? Es lo que mencionábamos ahorita, creo. Es decir, el Python que estoy trabajando es creo que pedimos nada más hasta 16 puntos decimales. ¿Sí? Supongo que puedes pedir más con algunos otros métodos, pero el que estamos tomando es este. Y truncamos todo a 16 decimales. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Pueden desactivar su micrófono? Perdón, aquí hay una de Axel Galicia que dice que es importante mencionar que este método de equipación es funcional, pero no muy práctico, pues se requiere tener la clave cifradora del mismo tamaño que la información. La clave, sí, o sea, la parte que cifra tiene que ser del mismo tamaño, pero se genera solo con la condición inicial y el mapeo logístico, es decir, la información que se envía no es del doble que la información original, es decir, solamente se envía una, no sé si a eso se refiere esta pregunta o este comentario, pero para cifrarlo o descifrarla solo necesito los números de la condición inicial y el mapeo logístico. Y en automático todo lo demás se genera. ¿Sí? Yo, práctico, pues sí, yo también pensaría que hay formas que se pueden hacer mucho mejor esto. Pues si no hay más dudas, le vamos a agradecer a nuestro estimado Hugo por su participación. Vamos a desactivar nuestros micrófonos para darle un aplauso, bueno, activarlos más bien. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy bonita tu plática. Sí, sí, gracias. Gracias. En algún momento mencionan que se puede compartir material. ¿Yo puedo enviarte la presentación, Omar, y ya tú la distribuyes? Genial. Y también puedo mandarles la presentación y el artículo. Sí, esto está en un artículo en el Memorias de Memorias de la Sociedad Matemática Mexicana de 2019, creo. Sí, 2019. Sí, entonces se puede distribuirlo también si quieres. ¿Sí lo tienes, perdón? ¿Perdón? ¿Tienes el artículo del Memorias? Sí lo tengo. Ok, sí, entonces ahorita yo te lo envié, perdón, ya se me olvidó eso. Bueno, yo tengo una pregunta para los organizados en general. ¿Hay grabaciones de las pláticas pasadas? Porque, bueno, si alguno en algún momento no pudo asistir y si hay alguna grabación disponible, pues sí sería interesante pues poder verlas, aunque sea, pues ya, aunque hayan pasado antes, ¿no? Sí, claro, gracias Gerardo. Sí, en breve les vamos a decir dónde pueden ver los videos. Todavía no hemos visto bien el asunto, pero sí, es muy probable que sí vayamos a cargarlo en algún sitio de cada una de las plazas. Entonces, les vamos a avisar en los correos
les vamos a avisar dónde pueden verlos. Sí, gracias. Y tal vez otra preguntita. Veo que ustedes usan Google Meet, pero ¿ustedes pagan alguna tarifa para el uso de esta plataforma o es gratuita? O sea, yo también tengo No, ecuaciones y estoy viendo porque Team parece tener algunos problemas. ya. No, porque estamos usando el institucional, ¿cómo se me fue el avión? La cuenta institucional del CIMAT. Gracias. La La institucional, entonces sí, supongo que nadie paga una tarifa, porque creo que para poder grabar las presentaciones hay que tener algún plan de paga, según se supone. Para la educación es gratuito todavía. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Bueno, depende, supongo, de si tu institución tiene una cuenta institucional de Google, ¿no? Pues es gratis, pero Sí. supongo que tienes que tener esa cuenta institucional. No sé. Sí. Lo digo, pero ustedes ya tienen, creo que es por lo que veo, hay cuentas de tipo educativo que tal vez lo que tiene el CIMAT en este caso y es la que están usando ustedes. Es con el caso la UADY tiene Microsoft Teams, pero Teams parece que tiene muchas broncas, o sea, tiene muy buen servicio también. O sea, de hecho, estuve haciendo unas pruebas ayer por el coloquio de ecuaciones que viene para diciembre, que también están cordialmente invitados a participar. Pero pues decidieron qué plataforma vamos a usar para hacer la transmisión en vivo, ¿no? Y es lo que estamos batallando con eso. Sí, perdón, yo uso Google Meet, pero no tenemos, o sea, es el que tiene cualquier persona que tenga el el Gmail, ¿no? Sí, el gratuito, ¿no? Ajá, y lo que hago para grabar la pantalla es utilizar otro programa que en este caso es el OBS, supongo, ¿no? Hay uno llamado OBS que puede servir para grabar y también transmitir, por ejemplo, a YouTube. De hecho, estaba pensado como una posible solución. Sí, De hecho, bueno, yo uso OBS. System. Ya, sí, yo uso a TubeCatcher, que me ha funcionado muy bien. Sí, creo que está eso. También creo que StreamYard es una página también con la que podemos retransmitir a Facebook y a varios sitios simultáneamente, que es otra posibilidad. De hecho, yo uso OBS. ¿Ah? Yo uso OBS. Yo uso OBS para grabar las clases. Y pues entonces usamos BlueJeans. Y lo que puedo hacer bueno, también tuve que instalar, como uso Linux, tuve que instalar un módulo en el kernel para hacer esto, pero lo que hago es básicamente clonar la cámara para tener varias cámaras que reciben la señal de mi cámara para poder usar una para transmitir con BlueJeans y otra para grabar directamente con OBS, porque como nosotros no tenemos cuentas individuales del BlueJeans, no podemos grabar directamente. Entonces, eso es lo que me ha funcionado para mí. Sí, también creo que, por ejemplo, con OBS se puede retransmitir simultáneamente, por ejemplo, a YouTube o a Facebook, y ahí se graba automáticamente. Entonces, de hecho, he practicado esa solución. O sea, ahí viendo algunos detallitos. Ya ven que con ese detalle hay que ver qué tecnología funciona mejor. Porque digo, la UADY, o sea, Teams de antes, pues sí, la UADY paga un montón de dinero. Ahorita estoy viendo con la gente de cómputo, pues a ver qué onda, porque en teoría, supuestamente, hay el problema de que la gente externa que no está en la UADY parece que no les está dejando presentar. Entonces, ese es el detallito que estaba viendo con Teams, porque Teams tiene también eventos en vivo. Y sí está bastante bien su interfaz, estaba probando ayer, pero pues por ejemplo, ahí sí tiene un poquito más de control que quien está mostrando, no aparecen todos los videos, sino aparece el expositor y el material que expone. Hay más control que ahorita veo que con Google Meet, aunque Google Meet también funciona bien. Pues hay comentarios de la parte técnica, ¿no? Porque veo que, por ejemplo, creo que los del SMAC, el otro coloquio que tienen ustedes de materias de computación, ellos usan Teams, pero creo que también hacen las transmisiones, pero en una versión un poquito más restringida para dentro de la organización, porque son menos miembros. Ahí hay una opción de hacerlo en público, pero pues no es tan público. O sea, la gente sí puede ver de afuera sin ningún problema, pero la bronca es con los expositores. Bueno, ahí se los paso al costo también como información adicional. Gracias. Bueno, pues ya nos extendimos, ya tenemos que terminar. Le agradecemos nuevamente a Hugo y muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la próxima semana. Un placer tenerte, Hugo. Cuídate, bueno, hasta luego. Seguimos en contacto y muchas gracias. Una interesante plática. Gracias. Saludos a todos. Igualmente, bye. Hasta luego. Bye.